explicaros cómo se tiene que hacer un comentario de texto. En realidad, cuando en filosofía decimos comentario de texto, lo que estamos diciendo es que tenemos que aprender a leer y tenemos que aprender a escribir. Tenemos que aprender a entender un texto. Para eso hay que seguir una serie de pasos que siempre son los mismos independientemente del contenido o del nivel del contenido. Quiero decir, el 1, 2, 3, 4, estos pasos que estáis viendo aquí, los tenemos que realizar siempre. Me enfrente al texto que me enfrente, desde la ESO hasta el bachillerato y más tarde la carrera. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es de encontrar las unidades mínimas de contenido y la relación que existe entre ellas. Lo que estaré haciendo es ver las ideas. A nivel de ideas estaré dándome cuenta de qué ideas están expresándose en este texto y cómo se relacionan. Una vez que he conseguido hacer eso, mi tarea consistirá en expresarlas de forma clara. Reorganizaré el contenido y lo contaré con mis propias palabras. Escribir es conseguir comunicar de forma clara algo que en este caso me está diciendo un texto y conseguir comunicárselo a la gente que no se lo ha leído. Si yo consigo entenderte y lo que me estás diciendo coincide con el texto, tú has realizado bien la tarea. Has aprendido a leer, has aprendido a escribir y has aprendido a que te entiendan, a expresarte de forma clara. Digo, eso no se consigue cortando y pegando frases del texto y poniéndolas una detrás de otra. Cuando el volumen de información no es demasiado elevado y cuando el nivel de profundidad tampoco lo es, pues a veces con las intuiciones que tenéis y las ideas generales os basta, pero tenéis que abandonar esa técnica y empezar a hacer las cosas de forma muy metódica para conseguir tener éxito siempre. Así que vamos al método. Técnicas de estudio básicas, pero básicas no en el sentido de fáciles, sino en el sentido de esenciales. Es la base de todo lo que vas a hacer. Así que paso 1, 2, 3 y 4 son los pasos que debo de seguir para comprender el texto. Y el paso 5 es una vez que he comprendido el texto, pues lo que tengo que hacer es contarlo. Bueno, pues lo primero, leer cuidadosamente el texto. Leer cuidadosamente el texto significa que lo leas sin hacer nada. No te enteras, no importa, te deprimes, tampoco importa, estás tomando contacto con el texto. Lo normal, puesto que vas a aprender algo, es que no sepas de qué te están hablando. Lo normal es no entenderlo. Lo que no es normal es que después de haber seguido todos estos pasos, sigas sin entenderlo. Así que respiramos, leemos, empezamos a interiorizar el texto, aunque no lo aprendamos, por lo menos estamos tomando contacto con las palabras que ni me suenan. Es ya hacer algo y no te pongas a subrayar porque en realidad tienes que además hacerte una visión general del texto para conseguir descubrir pues qué es importante y qué no es importante. Primer paso, leer sin subrayar. Segundo paso, subrayar el texto. Ahora veremos cómo se subraya, cómo va lo de los colores y los diferentes trazos que podemos utilizar. Cuando me estoy enterando de lo que dice el texto, además conviene y mucho que anote al margen los temas fundamentales de cada párrafo. Dice aquí los temas fundamentales de cada párrafo. Cuando digo temas, quiero decir ideas. Tienes que trabajar a nivel de ideas y las ideas se escriben con palabras y con muy poquitos signos. Los anotas al margen que tienes muy poco espacio y, vuelvo a decir, estás trasladando las ideas al margen y ese margen luego va a ser el que te va a permitir hacer lo que tienes que hacer en última instancia, que es el esquema. El esquema identifica las partes del texto, todas ellas, y además la relación que existe entre esas partes. Así que seguimos anotando en el margen eso, dándonos cuenta de las ideas y dándonos cuenta también de la relación entre las ideas. Te digo además, porque me interesa para que tú aprendas a escribir, que identifiques la función que realiza cada párrafo. Este párrafo es un párrafo de introducción, este párrafo es de desarrollo, es de conclusión. Tenemos las mismas cosas o sea, tenemos las tres cosas en un mismo párrafo, pues vamos a fijarnos en esas cosas. He elegido este texto porque está muy bien estructurado. Quiero que sea vuestro modelo a la hora de escribir. Cuando yo os pida un ensayo o cuando os pidan en filosofía un ensayo o una disertación filosófica,
este texto te va a ayudar porque la estructura es absolutamente clara. Es decir, quiero que lo imites. Es un modelo que pongo delante de ti para que vayas siendo consciente de que cuando tenemos una hoja escrita, en el fondo tenemos un montón de cosas que el autor del texto las está manejando. Escribir no sale solo ni sale de un tirón, sino que tienes que escribir, reescribir y reescribir. Quiero decir que nosotros le vamos dando forma al texto. Este texto está muy pensado, una forma muy clara y quiero que pues llegues tú a conseguir esto. ¿Qué es lo que habremos hecho cuando nos enteremos de las ideas y de la relación entre las ideas? Es decir, cuando por fin hayamos conseguido hacer el esquema, bueno, pues lo que vamos a conseguir es identificar la tesis principal del fragmento, si tiene una, si tiene más de una, pues más de una. Y vamos a ver los argumentos que lo apoyan. Recordar el esquema argumentativo son las premisas que van en apoyo de la conclusión. Bueno, pues en realidad eso es lo que estamos haciendo nosotros, eso es lo que estamos intentando descubrir y eso es lo que, porque está organizado, me va a permitir que los demás me comprendan. Así que nada, práctica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se trata de hacer muchos comentarios de texto, de hacer muchos esquemas y de expresarlos con tus propias palabras. Vamos a pararnos un poco en el punto 5, que es el punto de la redacción, del momento en el que tú te pones a escribir y a expresar aquello de lo que te has enterado. Mi recomendación, frases cortas, sujeto, verbo y predicado. Frases cortas y completas. Normalmente o termináis la frase a mitad o la empezáis a mitad o directamente me decís una palabra y con eso parece que yo me tengo que enterar de todo. Vamos a ver, si no me dices todo, si no me dices lo que tienes en la cabeza, no voy a conseguir entenderte. Si es que tienes que pensar que yo no me he leído el texto, que yo no sé filosofía, pero sí que tienes que pensar que siendo mínimamente inteligente, es decir, que tengo capacidad para comprenderte, te voy a comprender si me lo explicas, porque si no me das todos los elementos y todos los datos es imposible. Así que lo repito, frases cortas, completas y claras. Y luego vas organizando esas frases frase, punto y seguido, frase, punto y seguido. Y cuando te estoy contando algo, además te estoy indicando la relación que se da entre los elementos. Es una relación causal, es una comparación entre qué y qué elementos, cuál está por encima, cuál está por debajo, en la causal, cuál es efecto, cuál es causa. Y no me los cambies porque entonces estarás diciendo otra cosa diferente a la que dice el texto. Así que frases claras, simples, sencillas, relaciones que establezco entre ellas adecuadas en relación con lo que está diciendo el texto. Y las frases las uno por puntos y seguidos. Una vez que ya sé escribir a ese nivel, paso a los párrafos. En realidad se hace todo a la vez. Paso a los párrafos, es decir, un párrafo, una idea. Viendo tu texto, viendo tu documento de Word o de lo que sea, tengo que identificar fácilmente la estructura. Para eso me va a ayudar el subrayado, pero para eso me van a ayudar los párrafos. Punto y aparte. Utilizar párrafos, punto y aparte. Las frases claras, los párrafos que estén bien, pero además que estén separados, porque estamos trabajando, mirarlo, a nivel de ideas. Y los párrafos significan cosas. Estoy hablando de algo determinado y desarrollándolo y paso después a otra cosa y lo identifico así. Quiero ver en vuestros textos los párrafos. Y desde luego que los párrafos estén bien divididos, bien separados. Lo vamos a aprender cuando veamos cómo se hace este esquema porque es un modelo a seguir, como os he dicho. Bueno, aquí nada más. Bueno, otro consejo que os doy es enumera primero y desarrolla después. Mira, estás llevando de la mano al lector. En tu texto estás llevando de la mano al lector, entonces estás enseñándole el camino y para enseñarle el camino se lo estás presentando. Ahora vamos a un bosque y en este bosque vamos a encontrar abetos y yo qué sé, hayedos, me lo invento por supuesto. Bueno, pues él ya está preparado para que cuando lo vea, pues su cabeza atrape mejor esa información. Lo repito, enumerar primero
y desarrollar después. Ciertamente podéis desarrollar sin más, pues voy a decir las características de los anélidos o voy a decir las características pues de los anélidos, me da igual, de lo que sea. Pues primera característica, segunda y tercera, con los nombres. Pero si me las pones en párrafos, pues está claro que también lo estás haciendo bien. Pero mi cabeza, la del lector, no se va a preparar de forma adecuada para recibir la información. Voy a presentar estas tres características: longitud, anchura y profundidad, ¿vale? Punto y aparte, longitud y me cuentas lo que quieras, anchura y me cuentas lo que quieras y profundidad me cuentas lo que quieras. Tripito, va a ser mejor para el lector, así que yo quiero que me hagáis eso. Para eso habéis tenido que descubrir una estructura o utilizar una estructura clara. Bueno, una vez que hemos visto los puntos, vamos a pasar ya a hacer el comentario de texto. Paciencia, porque es un proceso largo y quizá un poco tedioso, pero bueno, la buena noticia es que es la base en el sentido de que es fundamental, que te va a servir para todo. Lo único que va a cambiar pues es el contenido y el nivel de dificultad, pero la técnica siempre, siempre, siempre la misma.